Buenas tardes. Hoy, martes 15 de octubre del 2019, iniciamos lo que para muchos juristas es la etapa más importante dentro del procedimiento penal acusatorio. Me refiero a la etapa intermedia. Yo en lo personal, desde luego, no comparto ese criterio, pero sí señalo lo que algunos opinan al respecto. Dice la proposición prescriptiva contenida en el artículo 334, objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compone de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración precisamente de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Aquí desde luego tenemos que hacer una breve acotación o precisión más bien. Yo diría que, como lo vamos a ver en el artículo 337, la fase escrita, yo diría, comienza no con la acusación que presenta el Ministerio Público, que bueno, pues ya se deja venir, desde luego, con todo el arsenal que se tiene, con todo el cúmulo probatorio, con todas las diligencias practicadas, desde luego incluyendo el auto de vinculación al proceso y todo lo que sucede a lo largo del lapso que se nos da para la investigación complementaria. Repito, ya vemos venir que viene una acusación. Sin embargo, decíamos, si dentro de ese lapso encontramos que hay un elemento probatorio como defensa que pudiera exonerar a nuestro defensor, nuestro defendido, habíamos comentado que se pide que se abra una audiencia para pedir un sobreseimiento, ya sea parcial o sea total. Entramos al artículo 335, que nos señala cuál es el contenido de la acusación. Dice: la acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, o es clara o es precisa, es decir, no podemos decir esto porque es una expresión ilógica, porque recuerden que lo claro no es exacto y lo exacto no es preciso. Es decir, la percepción que se tiene dista mucho realmente de lo que debe ser. De tal suerte que hablamos nuevamente de que el legislador quiso decir que deberá contener de manera clara y concisa lo siguiente. Primero, la individualización de los acusados y de su defensor, la identificación de la víctima ofendido y su asesor jurídico. 3. La relación clara, otra vez precisa, estamos hablando clara, concisa y circunstanciada y específica de los hechos atribuidos de modo, tiempo y lugar. Yo agregaría también ocasión, así como la calificación jurídica. Aquí señala clasificación. Creo que esto es indebido. Creo que el legislador tampoco entiende la diferencia entre calificación o denotación y clasificación. Continuamos. La expresión de los preceptos legales aplicables. La quinta que omití es la autoría y participación concreta que se atribuye al acusado.
no puede ser concreto, desde luego estamos hablando simplemente de señalamientos. Aquí también creo que hay que hacer una precisión. La participación para mí es el género y la autoría es una forma de participar. Entonces el legislador pues también confunde aquí género con especie, por eso dice la autoría o participación, no es o. La autoría es una forma de participación. Señalo, fracción séptima, el monto de la reparación del daño de los medios de prueba que ofrece para probarlo. Novena, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. Décima, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Décimo primera, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados. Décimo segunda, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Y décimo tercera, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta sea procedente. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señalados en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, insisto, una distinta calificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Esto, desde luego, no solamente peca de ilógico, de absurdo, porque imagínense ustedes que pudiéramos llevar a cabo un juicio que se inicia por unos hechos y termina con otros, sería verdaderamente monstruoso. Ciertamente nuestro sistema no es perfecto, pero esto haría verdaderamente ridículo, yo diría, el que empezáramos por hechos que acontecen en Tepic y terminan en una laguna. O sea, son cosas que no puede ser. Si empezamos por homicidio, será por homicidio. Si estamos hablando de fraude, pues son los mismos hechos. Pero aquí esta aparente situación del sinsentido o del absurdo, creo que simplemente está cobijando una violación flagrante a los derechos humanos. Me refiero a lo siguiente. Lamentablemente la Constitución de 1917 también hablaba más o menos en el mismo tenor, y fue hasta 1993 cuando se habló de la tipicidad, es decir, la calificación que se da a un hecho determinado. Si esta calificación se señala en el auto de vinculación a proceso en aquel tiempo, auto de formar prisión, debe mantenerse así hasta la sentencia, es decir, no puede modificarse dicha denotación de la conducta. Es decir, si la conducta se tipifica de alguna manera, debe mantenerse esa tipificación hasta el final. De otra forma, creo que se vulnera el derecho humano del individuo y fundamentalmente uno de los fines del derecho, como es la seguridad jurídica. Último párrafo. Si el Ministerio Público o en su caso la víctima ofendido ofreciera como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Se refiere al Ministerio Público o en su caso a la víctima ofendida. Si se dan cuenta, aquí nos está haciendo una exigencia hacia la defensa. Notificación de la acusación. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes. El día siguiente, con dicha notificación, se le entregará copia de la acusación. 337, como lo anuncié hace unos segundos, el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba
que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento probatorio comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de investigación, salvo las excepciones previstas en el código. La víctima ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretende ofrecer en la audiencia del juicio en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, así con costo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al informe de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual deberán descubrirlos a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Si se da cuenta de manera casi oculta, se habla de la obligación de la presentación de la famosísima teoría del caso. Entonces, en esta etapa es cuando es aconsejable que ya se tenga, desde luego, esa teoría del caso. La teoría del caso, creo yo, es, desde luego, inicialmente una hipótesis que tendrá que probarse, pero esa hipótesis parte, yo no creo que del lapso de una investigación complementaria, sino que surge desde que el Ministerio Público formula la imputación a las personas detenidas, es cuando podríamos comenzar. Es más, yo diría, desde que iniciamos con la lectura de la carpeta de investigación, se puede formar perfectamente una hipótesis. Tanto el Ministerio Público como la defensa, desde luego, van a tener una percepción diferente, lamentablemente, porque se busca una verdad, y hablar de verdad es una sola verdad, pero parece ser que el Ministerio Público va a tener su verdad, que sería su teoría del caso, y la defensa va a tener la suya. 338. Coadyuvancia de la acusación. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido podrán, mediante un escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios, solicitar el pago de la reparación del daño. Esto es la coadyuvancia. No necesariamente tiene que convertirse en coadyuvante. Si decimos esto, es en cuanto a que ya se tiene también la figura del asesor jurídico. Tenemos el Ministerio Público, ser coadyuvante y tener su asesor jurídico. Dice: reglas generales de la coadyuvancia. Si la víctima o ofendido se constituye en coadyuvancia del Ministerio Público, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquel. El juez de control deberá correr traslado de dicha solicitud a las partes. La coadyuvancia en la acusación
por parte de la víctima o ofendido no alterará las facultades concedidas por este código y demás legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo exhibirá de sus responsabilidades. Si se trata de varias víctimas o ofendidos podrán nombrar un representante común siempre que no exista conflicto de intereses. Y llegamos al final. Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para solicitud de coadyuvancia de la víctima ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalar en la audiencia intermedia. Segundo, ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Tercero, solicitar la acumulación en su caso y desde luego la separación de acusaciones. Y cuarto, manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Y hasta aquí lo dejamos por hoy, no sin antes hacer un señalamiento preciso sobre esto. Estamos hablando de que yo sugiero, desde luego, presentar el escrito primero ante el Ministerio Público, siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos en el artículo 337, y presentar posteriormente el escrito probatorio con los requisitos que establece el artículo 340 ante el juez de control. Y por hoy, repito, muchísimas gracias, que tengan magnífica tarde.